0 grados. Descongelando la discapacidad. Divergencias funcionales. En realidades actuales. 0 grados. Una coproducción de Radio Educación y La Pirinola AC. Bienvenidas, bienvenidos a este programa 0 grados, descongelando la discapacidad, el espacio donde le quitamos el hielo a los prejuicios y abrimos conversaciones urgentes. Buenos días, yo soy Lourdes Silva. Yo soy Paco Muñoz y hoy vamos a hablar de una figura muy importante, Lourdes, y muchas veces poco conocida, dentro de lo que es el sistema educativo, maestras y maestros sombra. Queremos saber quiénes son, qué hacen, por qué se les llama sombra y por qué, si son tan fundamentales para la inclusión en el aula, todavía hay escuelas que los rechazan y los ven como un estorbo. Un maestro o maestra sombra acompaña de forma personalizada a una persona con alguna discapacidad dentro de las aulas de escuelas regulares, ayudando a que puedan aprender y formar parte del grupo en igualdad de condiciones. Y aunque su labor es muy valiosa, muchas veces es decisiva y no es reconocida formalmente. Pero hoy queremos abrir la conversación para entender mejor su papel, escuchar a quienes ejercen esta tarea y también reflexionar sobre lo que dicen de nuestro modelo educativo. Este episodio es para ponerle nombre y luz a quienes desde la sombra hacen posible la inclusión, porque acompañar es incluir. Así que quédense con nosotras y con nosotros aquí en 0 grados, descongelando la discapacidad. Ponte en contacto. En Facebook nos encuentras como Radio Educación y La Pirinola Centro Formativo. En X, @Radio Educación. Y en Instagram como Pirinolala. Teléfonos en cabina. 5541-551060. WhatsApp. 55-1233-2915. Queremos conocer tu opinión. Y como lo dijimos ya, Lourdes, hoy vamos a hablar de esta figura misteriosa y valiosa a la vez, él o la maestra sombra. Esa persona que está al lado de un estudiante con discapacidad para ayudarle a participar en clase, seguir el ritmo del grupo y también defender su derecho a aprender. Pero no todos los profesores lo ven así. Hay quienes aún piensan que una maestra sombra estorba, que interfiere o que hace malcriado al alumno. Y bueno, justo ahí comienza nuestra historia de hoy, en una primaria como tantas, con un profesor también como muchos. Vamos a escuchar. Hoy presentamos Discapacitrón y los y las maestras sombra. Mientras una sombra misteriosa recorre el aula de segundo B en la primaria Héroes del 47, el profesor García se inquieta. Y la directora de la escuela señala al profesor su obligación de atender a todos los alumnos por igual y sin distinción. Profesor García, las políticas de hoy nos indican que la escuela es para todos y todas y que debemos hacer todo lo posible por integrar a cada uno de las y los estudiantes al aprendizaje. Pero directora, ¿cómo quiere que le preste atención a Jaime? En mis 18 años de servicio nunca se había visto semejante despropósito. Tengo 42 criaturas latosas y Jaime nunca atiende. Anda ido todo el tiempo y para colmo de males, la jovencita que lo acompaña solo estorba. No lo obliga a que me preste atención. ¡Bum! ¿Y qué quiere que yo haga? Le tocó al niño con autismo. Tenemos que hacer cumplir la ley, que dice, la educación es para todos y todas. La ley es la ley. El profesor Guadalupe García, con todos sus años de experiencia, enfrenta un gran dilema. Se ha acostumbrado a dar sus clases de cierta manera y le cuesta trabajo la inclusión educativa. No puede reconocer que tener un alumno con autismo requiere modificar su enseñanza y adaptarse, en este caso, a la presencia de la maestra sombra. ¿Quién viene ahí? ¡El santo! ¡El Blue Demon! Su máscara es plata y azul. ¿Quién es? ¡Discapacitrón! Por los derechos de las personas con discapacidad.
Para ti, ¿qué es la educación inclusiva? Yo lo entiendo como un grupo de personas de diferentes capacidades aprendiendo algo. Es el hecho de que en las escuelas existan niños con diferentes, no sé si discapacidades o pues discapacidades. Poco antes de terminar el recreo en la escuela, Mariel, la maestra sombra de Jaime, se acerca al profesor García. Maestro, disculpe, maestro. Ay, oiga, he notado que a usted le incomoda mi presencia con Jaime, que siente que le estorbamos un poquito al grupo. Mire, jovencita, usted debería encargarse de enseñarle al niño y callarlo cuando de la nada se pone a palmotear. Solo distraen a los demás. Jaime no debería venir a la escuela, no entiende nada. Yo solo estoy para apoyar a Jaime y a usted también. ¡No invente! Mejor invito a alguien que puede explicarles a usted y a los padres. El sonido de las manchas solares da la bienvenida a Megawheels, un robot con tecnología en inteligencia artificial y aprendizaje automático. Colaborador de Discapacitrón, Megawheels está en la junta escolar en apoyo de Mariel. Señoras, señores, profesor García, directora, quiero explicarles qué es y qué hace la maestra sombra. No acepto a otra persona en el salón, me niego. Les va a enseñar cosas diferentes y Jaime va a tener ventaja. Le van a hacer las tareas y resolverle los problemas y luego tengo que enseñarle a la sombra esa y atender a mis 42 criaturas. Profesor García, la maestra sombra no es una amenaza, es un apoyo. No va a contradecir sus clases ni va a hacer el trabajo de Jaime, que está en el espectro autista. Él es perfectamente capaz de aprender y de pensar. ¿O qué? ¿No se ha dado cuenta de que tiene una gran memoria y es muy organizado? Pero... Escúcheme, profesor. Mariel, la maestra sombra, es una persona que trabaja individualmente con un estudiante. Apoya a Jaime en lo académico y lo social. No es un familiar ni un conocido. Es una profesional, como usted, profesor García. Pero es que a mí nadie me ha dicho cuáles son sus funciones. ¡Directora! ¿Conoces el término o el concepto de maestro sombra? Sí. ¿Qué opinión tienes de ese concepto? No, es muy bueno para los niños que ahora diagnostican con TDA y realmente les ayuda porque no tienen, así no prestan atención a la clase y el maestro sombra es para ayudarles y estar viendo la clase y les puede estar apoyando ahí al niño y él pueda continuar con sus estudios e ir avanzando. El maestro sombra para mí, me remonta un poco a mi carrera, es un maestro que está de apoyo, siempre hay un maestro que es principal y alguien que está apoyando a los alumnos que requieran más atención o más tiempo para explicarles las cosas o guiarlos en las clases. De regreso en la junta escolar... Amigo Megawheels, por favor, explícales cuáles son mis obligaciones. Las funciones de un maestro sombra son proporcionar apoyo personalizado al estudiante dentro y fuera del aula, adaptando estrategias y materiales según sus necesidades. Facilitar la participación del estudiante en las actividades escolares y sociales, promoviendo la interacción con sus compañeros y reduciendo las barreras. Trabajar en el desarrollo de habilidades del estudiante, adaptando el aprendizaje a su ritmo y estilo. Ser un puente entre el estudiante, el profesorado y la familia, en este caso de Jaime. Fomentar la independencia del estudiante, ayudándolo a desarrollar habilidades para ser autónomo en la escuela. Y colaborar con el profesorado, o sea, con usted, profesor García, para que Jaime se adapte al entorno escolar y que los materiales educativos sean adecuados a las necesidades del estudiante. El profesor García está pensativo. Parece darse cuenta que contar en el salón con una maestra sombra le va a facilitar comprender a Jaime y a su proceso de aprendizaje.
No suena mal. Después de tantos años tengo un nuevo reto, que es incluir a alumnos con situaciones de aprendizaje diferentes. Me gusta. Lo logramos, Discapacitrón. El profesor García se está sacudiendo la polilla de cómo enseñaba y se está abriendo a nuevas posibilidades de educación, con el apoyo de Mariel, la maestra sombra. Ojalá todos los y las maestras se sacudan el miedo a las nuevas formas de aprendizaje y sigan el ejemplo del profesor García. Agradezco tu labor, Megawheels. Sin tu apoyo, me costaría el doble sensibilizar a las personas de los problemas de accesibilidad y cómo trascenderlos. Y después de escuchar esta historia queda claro que la figura de la maestra sombra puede hacer la diferencia entre la inclusión real o el abandono silencioso, Lourdes. Pero detrás de cada historia, como la de Jaime, hay muchas más que ocurren cada día, sin superhéroes, sin efectos especiales, solo con mucho trabajo, empatía y resistencia. Por eso, hoy quisimos conversar con dos personas que conocen muy bien esta experiencia, cada una desde un lugar distinto, pero profundamente conectadas. Hoy nos acompaña Olga Villeda, maestra sombra de Daniel Rice, una mujer comprometida con la inclusión dentro y fuera del aula, que ha acompañado a Daniel desde sus primeros años hasta ahora que es un adulto. Daniel es un joven con autismo. Bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias, buenos días, muchas gracias por la invitación. De verdad es un gusto estar aquí, poder hablar pues de algo tan importante para la inclusión educativa. El papel que tiene el maestro sombra en su momento, ahora monitor educativo, es vital y de verdad sí puede garantizar incluso el éxito de la inclusión educativa, pero además el beneficio que tienen el resto de los alumnos, los profesores, el aprendizaje en conjunto que podemos lograr todos juntos con el objetivo de que la educación esté al alcance, funcional, digna de toda la diversidad y no únicamente de los alumnos que forman parte de un programa de inclusión. Muchas gracias, Olga, y también nos da un gusto saludar a Leticia Merino. Ella es doctora en antropología, investigadora y madre de Daniel. Leticia ha recorrido un camino largo como mamá, enfrentando barreras, estigmas y también abriendo nuevas rutas para la autonomía de Daniel. Bienvenida, Leticia. Muchísimas gracias por la oportunidad de poder hablar de algo tan importante y tan querido. Bueno, a ver, una pregunta para las dos. ¿Cómo fue el proceso para llegar a trabajar juntas desde cada uno de sus roles, uno como monitora y la otra como madre? Leticia. Bueno, yo diría de que Olguita, de maestra sombra, que nunca la llamamos así, ha pasado a ser una de las personas más importantes en la vida de Daniel, una persona central. Pues empezamos a trabajar con Daniel hace 23 años, el mismo tiempo que tenemos de conocer a la Pirinola, 23 años. Y yo, francamente, pues no pensaba que Daniel pudiera estar primero en la primaria, y con Olga fue pues un acompañamiento, sí en temas escolares, pero sobre todo en temas sociales. Olga siempre tuvo la discreción para estar a un lado y favorecer la autonomía de Daniel. Yo creo que eso ha sido central a lo largo de las distintas etapas que él ha atravesado, y a la vez ha sido muy firme. Cuando Olguita empezó a trabajar con Dani tenía 9 años, pues le tocó incluso golpes, sobresaltos, sombrerazos, y de todo, y a lo largo de un año, digamos, la mano de Olga era tan cariñosa y tan firme, a la vez que empezamos a hablar del efecto Olguita en la casa. O sea, con Olga Daniel se comportaba, me decían médicos, y eso es que con su maestra es un corderito. Yo decía, híjole, pues llega a la casa y le salen los colmillos. Pero pudo manejarse en el aula y pudo, digamos, estamos diciendo brevemente un camino que fue muy largo, pues pudo sortear las distintas etapas y reconocer
sus capacidades también, Daniel. Me acuerdo cuando acabó la secundaria mucho que yo dije, bueno, es un milagro que haya acabado la secundaria y hasta aquí. Y Olga insistió muchísimo en que diéramos la oportunidad y buscáramos un lugar donde nos aceptaran al grupo, que éramos la familia de Daniel, obviamente Daniel, Olguita. Y bueno, gracias a Olga, Daniel pudo a su empeño, a su firmeza, a su cariño, a su dedicación y meticulosidad, pudo pues adecuar contenidos y siempre apoyar la participación de Daniel en las distintas actividades sociales. Entonces, no digo que haya sido un camino para nada fácil. Daniel tiene 32 años, pero pues estamos, gracias al trabajo de Olga y a la Pirinola, a las escuelas donde estuvo Daniel, en una situación de Daniel como adulto de 32 años, pues feliz consigo mismo y con su vida. Y con sus padres también, y con el trabajo de sus padres. Pues Olga, sí. Cuéntanos cuál es el papel, después de todo esto que nos cuenta Leticia, ¿tú cómo lo sientes, este acompañamiento como monitora? Pues mira, es de verdad gratificante, de verdad lo que haces día con día, y sí tienes que ser muy clara y muy firme en que si bien llevas a un alumno o eres el responsable directo de un alumno, tienes que hacer que el profesor también se vuelva parte de esta dinámica de inclusión y que no nada más son dos personas que llegaron a un salón, no, tienes que ser parte de ese grupo, tienes que ser muy meticulosa, tienes que ser muy cuidadosa de no interferir en la dinámica de un grupo. Tú puedes ver que hay ciertas circunstancias que tal vez tú pudieras hacer distinto, pero tienes que ser muy cuidadosa y hablar con los profesores de decir, mira, esto podemos modificar en beneficio de todos, porque finalmente es una comunidad, y si esta comunidad grupal funciona y va avanzando bien, pues evidentemente también el alumno de inclusión va a formar parte de ese todo, y eso es lo principal, el también apoyar a los alumnos que tienen cierta necesidad, el también poner algún tipo de límite y regla sin inmiscuirte y sin querer tomar el papel del profesor titular. Tienes que hacer y ir logrando y trabajando diario que puedas tener esta parte de trabajo, de complicidad y si se da también evidentemente de amistad con los profesores. De verdad, para mí lo fundamental ha sido eso, el ver al grupo como una comunidad diversa como somos todo el mundo y que el beneficio va a ser para todos. Y si bien hay un alumno incluido, también el resto se va a ver beneficiado por tu presencia, por tu trabajo, por tu apoyo, por tu cariño también. Entonces eso es fundamental, que se pueda trabajar con los alumnos, que puedas también tener a la profesora para trabajar todos en conjunto. Eso es básico. Leticia, en todos estos años que ha ido cambiando también de la inclusión y toda la perspectiva de la discapacidad, ¿qué barreras has ido encontrando con Daniel en las escuelas? Bueno, yo me acuerdo de un terapeuta de Daniel hace mucho tiempo que decía que muchas veces se practicaba incrustación y no inclusión. O sea, en el sentido de que están el chico con discapacidad y su maestra en el rincón haciendo palitos y bolitas y el resto del grupo en otra cosa, ¿no? Yo creo que gracias a Daniel y a las escuelas donde he estado hemos encontrado pues apertura y preocupación en que esto no se dé. Primero fue difícil encontrar una escuela donde, pienso en el kinder, donde se aceptara a un chico con autismo, incluso escuelas fundadas por psicólogos, con un enfoque, según esto, más progresista, pues nos cerraron varias veces las puertas. Encontramos, gracias a terapia también, algunas de las terapeutas, primero Yocosa, que fue el primer lugar donde Daniel estuvo, pues el preescolar, la primaria y la secundaria.
Y bueno, tenemos mucho que agradecer a Yocosa en su momento, aunque al interior de Yocosa había dentro del grupo de profesores, de directores, gente que no le gustaba que estuviera Daniel, o papás que no les gustaba que estuvieran ahí porque decían que jalábamos a sus hijos hacia abajo. Que una escuela donde había discapacidad se volvía de discapaces, o sea, desvalorando todo el aspecto de crecimiento, de solidaridad, de empatía, de humanismo que te da pues el aceptar la diversidad. Entonces esto no los encontramos, y creo que uno tiene que aprender a distanciarse emocionalmente de estas gentes. También cuando entró a la preparatoria, pues recorrimos varias preparatorias con el apoyo de Olguita, como 4 o 5 que nos decían como un chico con autismo, no. Y me acuerdo también de, digamos, hablando de incrustación, de una experiencia que Daniel tuvo en una universidad, no voy a decir el nombre, con un programa de educación especial donde les papás sentían o se les daba la idea de que los hijos iban a la universidad, pero había un lugar, era un cuarto especial donde tomaban clases de palitos y bolitas o de sumas y restas en el contexto de una universidad, y se decía que trabajaban y eran lavaplatos en una de las cafeterías. Entonces yo creo que este tema de inclusión para que salgan en la foto de los regulares, pues también es algo que no es cierto. O sea, a nosotros no nos funcionó. Y bueno, Dani a partir de esto sigue trabajando en la Pirinola, donde se reconocen sus capacidades, se busca desarrollarlas y se conocen muy bien los retos que representa el acompañamiento y la formación de Daniel. Y muy brevemente, ¿qué les dirían a las familias para que sus hijos sean integrados en las escuelas a partir de un apoyo de monitor? Bien, el estar consciente de que la diversidad más bien es hacia los otros papás. Cuesta más hacer conscientes a los otros papás de la diversidad. Finalmente, los padres de alumnos neurodivergentes con discapacidad o necesidad educativa especial saben en dónde están, saben y están buscando espacios, y muchos lugares te dan permiso. Y es un derecho. Entonces, sería hacia los otros padres. La conciencia, la empatía, la solidaridad es necesaria en el resto de la población. O sea, no hay que pedir permiso, hay que ejercer el derecho. Exactamente, la convención es un derecho, lo dice, ¿no? Exactamente, es un derecho el acceso a la educación de todas las personas. Leticia, ¿qué les comentas a las familias que pues, nos están escuchando? Yo diría que es muy importante creer en sus hijos y creer en el futuro de sus hijos y seleccionar con cuidado, con mucha responsabilidad el equipo y la gente que los acompañe. Definitivamente no todas las gentes tienen la empatía, tienen la disposición, ni tienen por qué tenerla, pero existen muchas gentes, digamos, el criar a Daniel ha sido para nosotros la ocasión de encontrarnos con gente maravillosa que existe, como todo el personal de la Pirinola, como Olguita, como digamos maestros, terapeutas maravillosos, Lupita Flores, yo quiero reconocer también que nos han acompañado en su camino. Entonces hay que buscar también el médico, el adecuado, o sea, tampoco no todos lo son. Daniel está ahorita siendo tratado desde hace 6 años o 7 por la 15ª psiquiatra. O sea, hubo muchos que no nos funcionaron, pero yo creo que el mensaje sería: crean en sus hijos y tengan esperanza, porque existen lugares y existen espacios, existen personas muy comprometidas. Lo que necesitamos es apoyo institucional para estos esfuerzos que son iniciativas individuales o de grupos privadas finalmente. Pues muchas gracias por estar aquí, ha sido un gusto tenerlas ambas. Gracias Leticia, gracias Olga por compartir esto con las audiencias de 0 grados. Y para cerrar este bloque queremos compartirles la voz de Celeste Fernández, abogada y docente argentina,
coeditora de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia e integrante de la Red Regional por la Educación Inclusiva en Latinoamérica. Todas, Todos, Todes. ponen. voces expertas. La educación inclusiva es a la vez un derecho humano y una perspectiva pedagógica que parte de la premisa de que todas las personas pueden aprender y progresar en la escuela y en todas las instituciones educativas de todos los niveles si se generan las condiciones para que eso ocurra. Un poco la novedad de este enfoque es que se entiende que los estudiantes no tienen que amoldarse al contexto escolar, sino que es el contexto escolar el que tiene que transformarse para brindarle una experiencia de aprendizaje equitativa y participativa. Si bien el primer tratado internacional que reconoció la educación inclusiva es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad como respuesta a la segregación de este grupo en escuelas especiales, lo cierto es que en realidad es un derecho de todos los niños y niñas que por alguna razón, puede ser por razones no asociadas a la discapacidad, están excluidos de las instituciones educativas. Entonces es un modelo pedagógico que lo que dice es hay que crear apoyos para que todas las personas puedan aprender en condiciones de igualdad. Esto es muy importante porque implica una transformación estructural de las instituciones educativas. También es un derecho de los niños y niñas que no están excluidos de las instituciones educativas por ningún motivo, porque todas las personas tenemos derecho a crecer en entornos que reflejen la diversidad que es propia de toda sociedad. Es por eso que la educación inclusiva es muy importante para que aprendamos a vivir en entornos diversos. La inclusión empieza en la escuela. Si no crecemos juntos, no aprendemos a vivir juntos. Entonces ahí hay lo que los profesionales de la enseñanza tienen que hacer para avanzar en esta meta es pedirle a sus estados los recursos que necesitan para eso y formarse en el modelo social de la discapacidad y formarse en pedagogías de la diversidad, como para poder implementar metodologías de enseñanza y evaluación que sean flexibles y que recepten las necesidades y los intereses de todos y cada uno de los estudiantes. Muchas gracias a Celeste Fernández por recordarnos que la educación inclusiva no es una utopía, es una exigencia ética, pedagógica y legal, y que cada docente, cada familia y cada comunidad puede ser parte y debe ser parte de este cambio. Toma todo. Recomendaciones de la semana. Antes de despedirnos, Lourdes, porque el tiempo vuela, quiero aprovechar para compartir una recomendación que me parece súper importante y enriquecedora para quienes trabajan en educación y en arte. Eso me interesa mucho, Paco. ¿De qué se trata? Es un diplomado en docencia en arte y diseño con un enfoque muy especial, la inclusión educativa. El programa ofrece herramientas para que las y los docentes puedan trabajar incorporando sistemas de comunicación como la lengua de señas mexicana, el lenguaje signado, braille y tableros de comunicación. Y además ofrecen opción para la titulación. Para quien quiera más información, tome nota. Pueden escribir a la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. El correo es educacion.continua@fad.unam.mx. Lo repetimos, Lourdes. Lo repetimos, es educacion.continua@fad.unam.mx. Muchas gracias por la recomendación, Paco, y sin duda hay que seguir aprendiendo en estos temas. Sin duda, gracias a todas y todos por acompañarnos en 0 grados. Nos escuchamos la próxima semana, Lourdes. Hasta luego, muchas gracias. 0 grados. Descongelando la discapacidad. Participamos este día por la pirinola, Elías Levín de la UAM Xochimilco, Gustavo Monterde, Mariana Pacheco Huijosa, Diego Contreras y Discapacitrón. Por Radio Educación, Manuel Mora, Alexia Cervantes, Francisco Aguilar y Ángeles Medina. 0 grados. Una coproducción de Radio Educación y La Pirinola AC.